Propongo que hablemos un rato de la astrología y su dimensión predictiva, de la predicción astrológica, de la astrología y lo predictivo, como una forma de introducirnos en el tema, para lo cual invariablemente vamos a tener que referirnos también a los tópicos o a los lugares comunes, pero muy importantes del adentro y el afuera, y a esto de la hora y el devenir. En general, cuando pensamos a la astrología desde afuera de la astrología, el ego, ¿no? El que no tiene una relación con la astrología de estudios o de haberse metido en ella, el común de la gente, digamos, tanto ahora como hace décadas, como hace siglos, en general se la piensa como algo de predicción, algo donde se va a vaticinar o se va a decir algo respecto de la hora o del futuro, ¿sí? Y esto está como naturalizado, esto es algo que se asocia automáticamente a la astrología. ¿Es legítimo? ¿Tiene una justificación histórica? Sí. Si la justificación histórica lo legitima, bueno, ya eso sería suficiente. El tema es también la pregunta de si esa es la mejor astrología posible, o si la modernidad desde ciertos puntos de vista no lo legitima, y por eso estoy entrando con preguntas al tema. Porque probablemente también hayas contactado una astrología que es eminentemente, por llamarlo así, psicológica, con descripción caracterológica de los seres humanos, y al mismo tiempo de sus potenciales, sus dificultades o conflictos interiores, sus desafíos, los propósitos de vida, etcétera, 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 pero que hacen fuertemente al orden de la subjetividad. Esta forma de pensar la astrología, que ha sido cada vez más popular a lo largo del siglo XX y ahora en el XXI, se la ha llamado genéricamente astrología humanística, y casi toda astrología que hacemos actualmente está como teñida de esta cosmovisión. Pero ¿qué pasa con la capacidad o la connotación predictiva de la astrología? El qué va a pasar, ¿no? Ahora o dentro de poco o dentro de mucho, pero en tal momento determinado, etc. La astrología siempre habría abierto juicios sobre eso. ¿Qué pasa con esta otra perspectiva? ¿Cómo dialoga con la posibilidad de predecir? Bueno, dialoga de distintas maneras. Una de las formas de dialogar es cortando el diálogo, es decir, no es posible predecir, no está bien predecir, porque de alguna manera los astrólogos tenemos un conocimiento limitado, entonces podemos en gran medida equivocarnos, o al hacer una determinada predicción estamos condicionando a la persona, incluso cuando el simbolismo es adecuado, ¿no? Para que exprese solo determinadas facetas del símbolo dentro de su inmensa riqueza, y por lo tanto estamos casi forzando a que vaya por determinado camino cuando podría haber una libertad para transitar otros caminos muchos mayores. Entonces no conviene ser tan precisos o definir tanto los matices o las aristas de los caminos a ser transitados o cosas a ser vividas. O también aludiendo a que ha habido un cambio de conciencia desde el momento de los orígenes de la astrología o desde hace 500 años para acá, por decir cualquier cosa, que ahora los seres humanos somos, entre comillas, más conscientes, y que por ende la forma en que respondemos o interactuamos con lo astrológico en general, con el cielo tal como lo piensa y lo aborda la astrología, es más rica que la forma en que se lo pensaba anteriormente. Esta última argumentación yo personalmente la siento muchas veces muy cargada de soberbia. Es decir, esta cosa de que somos mejores que antes, ¿no? No estoy tan seguro de esto. Ni a corto plazo ni a largo plazo. Que la astrología del siglo XX ha agregado una dimensión psicológica central, focalizando en ella, es cierto. Por esto estoy hablando o mencioné en un momento la noción de subjetividad, ¿sí? En donde se pone el foco en la astrología moderna, pero cuando el foco se hace excesivo respecto de la subjetividad,
se pierde un tesoro y una esencia también de la astrología histórica, que es el de la referencia al afuera. Pues yo no estoy solo adentro, digamos, como si fuera un autohipnosis y creo todo el mundo que existe ahí afuera con mi mente. Es uno de los grandes excesos a veces de la New Age, el pensar que todo sale de mí, ¿no? Una especie de narcisismo totalmente sobredimensionado, y que no termina de dar cuenta de esta sensibilización hacia el todo, hacia el afuera, hacia los otros, y luego eventualmente hacia uno mismo respecto de qué está ocurriendo cuando no hay incluso un voluntarismo mentalista de decir, bueno, a partir de afirmaciones construyo mi realidad, eh, insisto en ello, ¿sí? Y de algún modo impongo mi realidad a esa otra realidad que está seguramente, de hecho, afuera. La astrología de la antigüedad, durante todo su desarrollo, en la antigüedad, la Edad Media y Renacimiento y posteriores, puso un énfasis, es cierto, muy fuerte en la exterioridad, en lo, llamemos así, mundo objetivo, ¿sí? En lo que está afuera, así como la astrología humanística o psicológica moderna pone un énfasis tan grande en lo que está dentro. Ese énfasis en el afuera y al mismo tiempo esta idea de la predicción está incita en los orígenes de la astrología, tal como la conocemos, tanto desde los orígenes oraculares, desde la idea de estar queriendo conocer cuál es la voluntad divina, y esto en muchas culturas, empezando por la griega, el principal medio era justamente el oráculo que vaticinaba, ¿sí? La adivinación, digamos, del futuro. Recordemos que adivinar es acercarse a la divinidad, etimológicamente, ¿sí? Era central, digamos, lo oracular, la búsqueda de conocimiento de la voluntad de alguna manera de los dioses o de un todo mayor, como se lo quiera pensar, y la idea de atender, respetar, acompañar a esa voluntad, de dar cuenta de ella, ¿sí? Y esto es central en el fenómeno, digamos, si se quiere, religioso que está detrás, o sagrado que está detrás de los orígenes de la astrología y de todo su desarrollo histórico. Por otro lado, hay una parte, si se quiere, científica, que tiene que ver con el poder predecir, para empezar, antes que nada, los ciclos estacionales, para poder estar en armonía y en concordancia con ellos y poder responder adecuadamente a esos ciclos, en un sentido ecológico, pero también en un sentido de supervivencia, desde un punto de vista, si se quiere, realista. Ahí está una protociencia, ¿sí? Ciencia que luego va a ir construyendo el calendario, el zodíaco, que es un gran calendario, estudiando los ciclos, las recurrencias, y que va a estar en los orígenes de lo que hoy podríamos llamar ciencia moderna. Y uno de los sentidos básicos de la ciencia es, de acuerdo, explicar, describir, pero en gran medida describir y explicar para predecir, ¿sí? En todo lo que sea la ciencia aplicada. Es cierto que en las ciencias sociales esto está como un poco más minimizado, pero es inherente a las ciencias la noción de la aplicación a futuro de algo y el poder tener desde la comprensión descriptiva lograda, si es adecuada, una posibilidad de poder accionar hacia el futuro. Entonces, sea por el lado científico como por el lado religioso, en ambos casos el hombre de la antigüedad, la creación de la astrología y luego todo su desarrollo a lo largo de todas esas etapas históricas que mencioné hasta hace pocos siglos, o en todo caso hasta hace un siglo seguro, tenían que ver con la búsqueda de una orientación para poder de alguna manera interactuar mejor con la realidad. Que luego el siglo XX haya puesto un énfasis o un sobreénfasis en la realidad interior, bienvenido sea, porque quizás es una dimensión que no estaba tan presente y que el psicoanálisis y otras líneas similares trajeron, digamos, como un regalo para el hombre de la modernidad. El problema es que cuando yo pongo el acento exclusivamente en el interior y olvido la exterioridad,
estoy cortándole a la astrología algo que le es esencial históricamente, y cuando estoy negando la posibilidad de que la astrología hable de la hora o del futuro, ¿sí? Es decir, de darle una cierta dimensión temporal, más allá de esa dimensión atemporal y para toda la vida que tendría la carta natal, estoy también negándole algo que le es inherente y algo que le puede ser de tremenda utilidad al ser humano para una serie de decisiones prácticas cotidianas, pero también para el proceso de autoconocimiento, ¿sí? Para poder ir entendiendo que ahora puede ser el momento más adecuado para realizar determinado tipo de emprendimiento, o que en este momento de mi vida poder dar cuenta de que estoy necesitando y tomando contacto con tal aspecto de mi ser o de mi carta natal, que de no estar usando estas aproximaciones o técnicas o perspectivas, digamos, que van al devenir, ¿sí? Que van al despliegue temporal de la carta natal, las podría estar perdiendo, ¿no? Las técnicas, digamos, dinámicas, ¿sí? Que van más allá de la carta natal, parten de la carta natal y con ellas tratan de ir retratando distintos momentos del tiempo. En el prejuicio, y voy a terminar acá porque no quiero ensañarme demasiado con el prejuicio contra la astrología predictiva, pero hay que abrir por allí porque lo hay en gran medida, y quería justamente hacer una pequeña reflexión al respecto. Cuando uno está interpretando una carta natal desde cualquier tipo de perspectiva, por ejemplo puramente psicológica, si yo estoy hablando de potencialidades o que hay una tendencia a esto, al otro, etcétera, etcétera, estoy hablando siempre de la carta de un bebé. Si yo hablo de la relación no sé, con el padre o con los hermanos que todavía no han nacido, quizás estoy una vez más hablando de la carta de un bebé y proyectándome a futuro, aplicándole categorías emocionales y conceptuales y mentales, por ejemplo, desde el punto de vista caracterológico, por ejemplo, que son las de un adulto, ¿sí? O sea que ya me estoy proyectando a el futuro de ese bebé recién nacido en el instante en que estamos calculando la carta natal. Así que hay algo de falacia también, a mi entender, en la astrología humanística cuando hace un voto por cuestiones morales o técnicas o lo que fuere, una renuncia y a veces hasta una cruzada contra la predicción astrológica. Bueno, después de esta parte como defensiva, quiero ir justamente un poco más a la insistencia sobre los elementos valiosos o positivos. Ya algunos de ellos ya los di a entender. El poder comprender con mayor claridad cómo la carta, y por tanto el ser humano que la acompaña, en un momento determinado está pasando por determinados procesos, ¿sí? Donde lo interior tan específico de la astrología humanística en sus casos más extremos y lo exterior tan específico de la astrología antigua más clásica en gran medida, no solamente porque no es 100% eso, ¿no? Pero que sería lo de la afuera, ¿no? Hay un continuum y la astrología justamente siempre ha desarrollado, a mi entender, y de muchos, ese continuum, ¿sí? Es decir, toda esa gradualidad que va desde lo interior a lo exterior y que desde ciertas perspectivas filosófico-religiosas sabemos también que son una ficción, ¿sí? La ficción de sujeto, objeto, de yo diferenciado del resto de los seres humanos o del universo, como si fuera algo así como yo contra el mundo, ¿no? Son realmente ficciones mentales que ciertas culturas potencian más que otras. Las culturas individualistas o materialistas tienden a potenciar mucho más esa dicotomía, ¿sí? Cuando otras más ecológicas o más integradoras tienden a diluirla en todo caso. Pero es una dicotomía cultural, ¿sí? Que atraviesa la astrología, porque hay una astrología más de afuera y una astrología más de adentro, y actualmente en este mundo posmoderno, donde a través de las redes y los congresos y las posibilidades que da la modernidad y la tecnología, conviven todo tipo de discursos diversos, astrológicos, ¿sí? Es un momento muy, muy interesante para poder percibir cómo los mejores, al menos los que uno puede considerar mejores, de esos discursos astrológicos van dando cuenta de distintas instancias o matices de esa gradualidad, de ese continuum que va del adentro al afuera. Entonces, las así llamadas técnicas predictivas,
Voy a mencionar 3 o 4 para que quede claro de qué es lo que estoy hablando, ¿sí? Revolución solar, tránsitos, progresiones secundarias, direcciones simbólicas, por ejemplo. Las puedo pensar según mi disposición personal, según mis creencias, para predecir situaciones exteriores o, si se quiere, eventos, pero también las puedo tener en cuenta para dar cuenta de procesos de la conciencia, para procesos subjetivos, procesos que tienen que ver con una interioridad y que probablemente luego también tengan una expresión natural en el afuera, ¿sí? Es decir, que lo importante es lo que puede ir variando, ¿sí? Es la óptica, pero las herramientas pueden ser las mismas. Esto es lo que quiero enfatizar. Se las llama genéricamente técnicas predictivas porque es el nombre cómodo que se le ponen las cosas. La astrología moderna está llena de eufemismos, eufemismos que casi siempre tienen motivaciones comerciales detrás, ¿sí? No está bueno hablar de maléficos y benéficos, que son categorías puramente eh, taxonómicas, o sea, de clasificación de determinados símbolos astrológicos. Entonces tenemos que cambiar los nombrecitos porque la gente se asusta y no compra el libro o no va al curso o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esto de las técnicas predictivas. Son sencillamente formas de aplicar la astrología que ya no se basan solamente en la carta natal, por llamarlo así, quieta, congelada del instante en que nace un sujeto, sino que la va pensando dinámicamente desde distintas perspectivas. Por ejemplo, las progresiones secundarias, desde la analogía simbólica de que cada día es transcurrido de vida desde que nació el sujeto es igual a un año de vida desde que nació el sujeto. Es decir que si una persona tiene, no sé, 25 años, el mirar los planetas como estaban 25 días después de haber nacido, van a estar retratando de determinadas maneras, ¿sí? No vamos a entrar ahora en detalle al respecto, las experiencias o vivencias, tanto desde el adentro como desde el afuera, con todo ese continuum y de la forma en que uno quisiera abordarlo según sus convicciones y su sensibilidad y sus creencias. Las vivencias, perdón, propias de los 25 años de vida. Lo mismo con ciertas direcciones simbólicas. Una de las clásicas es 1 grado igual a un año, porque justamente el Sol, que es el que genera las secundarias, un día, un año, el día y el año lo percibimos gracias al Sol, a la luz diurna, nocturna, en el caso del día, y al frío, calor que irradia el Sol durante las estaciones, y así percibimos el año, ¿sí? Bueno, el Sol se mueve más o menos 1 grado por día. Entonces, justamente esta idea de que 1 grado, perdón, es igual a un año, entonces se va girando toda la carta. Si tengo 25 años, la muevo todo 25 grados, cada una de las posiciones, y voy mirando según ciertos criterios, orbes y demás, que no vamos a entrar ahora en detalles, qué símbolos se ponen más activos en esta etapa de vida del sujeto. Bueno, los tránsitos todos los conocemos, los planetas que ahora o en un momento determinado, ¿no? Si en este momento dicha persona tuviera 25 años, bueno, según el lapso que estoy evaluando, los planetas más lentos, sobre todo por dónde andan y qué elementos están tomando por conjunción u otros aspectos dentro de la carta. Y la revolución solar, la carta que se calcula que es un tránsito, de hecho, ¿no? Para el momento exacto en que el Sol vuelve a estar en el grado y minuto y segundo zodiacal en el que estaba en el momento del nacimiento y que es muy muy cercano generalmente al momento del cumpleaños. Bueno, estas 4 técnicas que se las suele llamar quadrivium, porque es un cuarteto que tiene una larga tradición y que es muy usual en la astrología y que muchos astrólogos usan en forma concordada, ¿sí? Algo así como que es una lástima perderse algunas de esas 4 técnicas porque se enriquecen y refuerzan mutuamente. Pueden darnos una idea muy clara de qué está pasando ahora, ¿sí? Conmigo, astrológicamente hablando, ¿sí? En consideración a la carta. Y entonces de esa manera poder tener, gracias a la inmediatez de la hora, al aquí y ahora, ¿sí? Energético, si quieren, de la conciencia, puedo tener un aprovechamiento, o si no gusta la palabra porque suena muy utilitaria, un contacto, ¿sí? Con
los procesos que están ocurriendo dentro y afuera mío o con todo ese continuum, ¿sí? Mucho más claro, que puede ser mucho más fructífero o productivo desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia, pero también del desarrollo de ciertas habilidades o de, supongamos, en un momento determinado, el saber esperar, porque quizás no es el momento para, ¿no? Esto de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas en el caso del sueño de José en la metáfora bíblica, ¿no? O como, yendo a la Biblia, esta idea de que hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para esto y un tiempo para lo otro, y de alguna manera ese devenir temporal, ¿sí? Las técnicas predictivas, las así llamadas técnicas predictivas, que ponen el foco en una etapa, en un lapso determinado del tiempo, ¿sí? Nos permiten comprender mucho mejor ese momento. Momento que puede ser pasado, por ejemplo, también. Es interesantísimo este tipo de técnicas, aplicarlas a una etapa ya transcurrida, algún proceso, momento, situación particularmente intensa que supuso un gran desafío en nuestra vida desde el punto de vista de logros o del sufrimiento o de lo que diablo sea, ¿sí? El poder comprenderlas con mucha mayor profundidad gracias a el abordaje de estas técnicas para ese o esos momentos de vida, ¿sí? Y después, por supuesto, esto se puede trasladar a un futuro próximo, supongamos relativamente mediato, ¿sí? O inmediato, pero futuro, ¿sí? Como para poder estar alertas respecto, desde el punto de vista de la atención, si se quiere, y de la toma de contacto sensible, con qué realidades se están haciendo más presentes, menos presentes, más urgentes, más desafiantes, más tensas, más cargadas de oportunidad interesante, ¿sí? Y que todo esto lo va mostrando, ¿sí? De un modo muy interesante, y por eso han pervivido más de 2000 años estas técnicas, las así llamadas técnicas predictivas, ¿sí? Reitero, eventualmente la decisión de hacer una predicción puntual de tal o cual índole en el afuera va a correr más por el temperamento del astrólogo que de las características de la técnica en sí, ¿sí? Son técnicas como la astrología, neutras, que luego cada uno las va tomando y usando con su propia sensibilidad, sus propios criterios y creencias y convicciones, ¿sí? De un modo determinado, pero que pueden incluir perfectamente toda la dimensión que la astrología humanística, del cual el gran padre es Dane Rudhyar, de alguna manera, y él tiene un libro, La práctica de la astrología, donde hace una defensa muy sentida y relajada, por otro lado, de las así llamadas técnicas predictivas pensadas, ¿sí? Como una forma de comprensión de la hora y del devenir y de esa sutil y no siempre clara, pero muchas veces perceptible relación entre la interioridad y la exterioridad, entre el adentro y el afuera, del cual la astrología da cuenta en todas sus gamas, ¿sí? En todas sus gamas y tanto en un momento congelado y lleno de potenciales como es el momento de la carta natal, como también el devenir, digamos, a lo largo del tiempo, ¿sí? Yo hace mucho que hago astrología, o sea, tomé contacto con ella hace 38 años y hace 36 que hago consulta. Y tanto la observación de las personas que me rodean como más puntualmente aquellas personas que me han consultado, astrológicamente hablando, encuentro que las oportunidades de crecimiento, de tomas de conciencia, de aprovechamiento de situaciones en un sentido positivo, ¿sí? O también de resignificación de ciertas circunstancias reiterativas donde el simbolismo intensifica esa reiteración a veces, ¿sí? O en todo caso está mostrando que va a haber una intensificación de esa reiteración, como el estar alerta a eso permite también que uno pueda resignificar, es decir, buscarle nuevas manifestaciones al simbolismo que está en un momento dado vigente para poder de alguna manera, si es posible, acercarlo a aquellas cosas que más tengan que ver con nuestros gustos, nuestra alegría, nuestro placer, ¿sí?
Y bueno, si no es el caso porque hay que pasar ciertas situaciones difíciles, bueno, se las pasará. Pero no es lo mismo el tema de estar alerta, ¿sí? No me refiero a anticiparlas con miedo, sino estar alerta y poder de alguna manera por ese mismo estado de alerta relajada, de atención, de conciencia y de toma de contacto con, poder acompañar mejor determinadas situaciones que probablemente estén de algún modo predeterminadas en nuestra vida y que la astrología puede estar indicándolas. ¿Sí? Va a depender, por supuesto, de nuestras, como dije antes, de nuestra cosmovisión, de por qué creemos que funciona la astrología o no. Pero reitero, las técnicas predictivas pueden ser tremendamente operativas, útiles, interesantes, cuando las pensamos también desde esa perspectiva, si se quiere, puramente subjetiva, puramente interior, a la cual suele aludir o acudir mucho la astrología humanística. Próximamente se va a dictar este curso de 8 clases de 2 horas y media, curso presencial, pero que también puede ser cursado en forma virtual. Y la invitación es acercarse a este curso para poder ver estas técnicas, por ejemplo las 4 que mencioné, las del quadrivium, con mucho mayor detalle técnico por supuesto, con ejemplificaciones. De las 8 clases, las primeras 4 son teórico-prácticas en el sentido de exposición teórica con ejemplificación, y las 4 clases siguientes con el trabajo de las cartas natales y el quadrivium, es decir, las técnicas predictivas pensadas para el ahora, de la mayor cantidad posible de participantes del curso. Así que bueno, más allá de que uno quiera hacer o no el curso, la idea era volver a pensar un poco las técnicas predictivas en la modernidad, porque de un modo casi sorprendente se las ha puesto en cuestión. En cuestión me refiero cuando eran esenciales a toda la historia y la tradición de la astrología. Y sí también, invitar a quien quiera y pueda acercarse a este curso en cuestión a hacerlo, que ya empieza, va a ir los martes a las 6:30, ¿sí? Desde el... Estoy hablando de memoria, en este momento no tengo la fecha, pero desde el 20, estamos en... Sí, 23 de mayo, ¿sí? Estaba mirando el calendario. Bien, bueno, nada más. Espero que no haber aburrido y, y que podamos estar en contacto con este ahora y el devenir gracias a las técnicas predictivas aplicadas tanto al adentro como al afuera. Gracias.